Ya. No pierda esa atmósfera, no se desconecte de esa presencia del Espíritu Santo en su vida. En esta tarde continúa la prédica acerca de las fiestas. Cada vez que venimos al Señor, venimos a celebrarlo, venimos a festejarlo, a conmemorarlo, a alabarlo. Y hemos dicho a disponer de un tiempo y un espacio para encontrarnos con Dios. Y gloria a Dios cuando usted se dispone a encontrarse con Dios. Y ahorita me gozaba al ver a un niño que estaba por aquí derramando sus lágrimas al Señor. A un adolescente, a un jovencito que estaba aquí postrado. Y podía ver por allá los corazones de personas que también estaban siendo ministradas por el Espíritu Santo, porque han entendido que nosotros venimos para encontrarnos con Dios y para ser renovados día a día. Aleluya. Dijimos que todas estas fiestas, celebraciones tienen un significado simbólico y profético. Y en esta hora vamos a ver acerca de la fiesta del Pentecostés, o la fiesta de las semanas. Y esta fiesta de esta celebración se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias. Y nos dice la escritura, si podemos ir ahí a Éxodo, en el capítulo 23, ahí hace como un breve resumen, nada más de pasadita, donde dice las 3 fiestas anuales. Y aquí menciona en el versículo 16, donde dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Usted recuerda, la semana pasada hablamos sobre esta fiesta de las primicias, cuando dice primeros frutos. Luego dice que hubieres sembrado en el campo, y luego dice: y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Dice, cuando tú ya trajiste las primicias, pero ahora van a venir esa cosecha de lo que tú sembraste, de lo que tú pusiste, de lo que tú ofreciste a Dios. Va a venir la cosecha después de los 50 días, dice, del campo. Dice, 3 veces, dice, en el año te presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Pero está hablando, nos vamos después a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 16, en el versículo 9. Aquí especifica más, donde dice: 7 semanas contarás. Por eso se llama la fiesta de las semanas. Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Fíjese nada más lo que el Señor tiene un principio, lo que tú siembras, lo que tú traes delante del Señor, tu alabanza a Dios. Cuando tú le das en la mañana esa alabanza a Dios, esa gratitud a Dios, es algo muy importante, hermano. Lo primero que tú puedas hacer durante la mañana. Durante la mañana, cuando tú te despiertes, ¿qué ofrenda vas a dar a Dios? ¿Qué primicias vas a dar a Dios? Cuando tú te despiertas y cuando tú trabajas, cuando tú ofrendas a Dios, implica todo lo primero que dijimos, lo más selecto, lo mejor para Dios. Pero dice, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová te hubiere bendecido. La medida que Dios te bendice, en esa medida tú vas a traer a Dios. La abundancia de tus bienes, la abundancia del tiempo, la abundancia de todo tu trabajo, de lo que tú hagas, tú tienes que traer a Dios
de lo que Él te ha bendecido. Dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Es una fiesta de gratitud, porque el objetivo principal de esta fiesta es la gratitud a Dios por la cosecha. Cuando habla de gratitud, la gratitud es un sentimiento de aprecio y agradecimiento por las bendiciones o los beneficios que has recibido. Eso es la gratitud. Cuánto apreciamos y cuánto agradecemos de lo que Dios nos da. Cuánto hemos agradecido a Dios cuando despertamos. Cuánto agradecemos a Dios por ver a nuestros hijos saludables, a nuestros hijos sirviendo a Dios. Cuánta gratitud tenemos a Dios por la provisión que nos da, por la sabiduría, por la capacidad que nos da para ejercer un trabajo que hacemos. Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado talentos, pero de todo eso tú y yo no somos dueños. Tenemos que tener un corazón agradecido a Dios por los beneficios y las bendiciones que hemos recibido de nuestro Dios. Por eso aquí dice, te vas a alegrar delante de Jehová. Cuando tú vienes a la casa del Señor, yo creo que lo primero que primero tú dices las primicias a Dios cuando te despertaste, cuando oraste, cuando le agradeciste a Dios el haber despertado, el haberte extendido su misericordia que ha sido nueva esa mañana. Pero cuando vienes a la casa de Dios, en la medida que tú le agradeciste a Dios, tú vas a venir y alegrarte delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque fíjese, estaba buscando algo sobre la gratitud y mire lo que sucede en nuestro cerebro cuando hay gratitud. A nivel hormonal, la acción de agradecer libera una cantidad de serotonina. Eso después lo investiga usted, porque si me pongo a investigar, yo no hazlo de la medicina. Pero dice, ¿qué es lo que sucede en nuestro cerebro? Hormona que está relacionada con la felicidad y bienestar, afectando directamente el sistema nervioso central y volviéndonos más pacíficos. Cuando tenemos un corazón lleno de gratitud. ¿Cómo no es importante? Por eso el Señor nos dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad. ¿Sabe por qué la voluntad de Dios? Porque si en nuestro cerebro, en nuestra cabeza sucede algo maravilloso y esa acción de gracias libera esa cantidad de hormonas en eso que es la serotonina en nuestro cerebro, esa hormona que está relacionada con la felicidad y el bienestar. Así es que si tú y yo no somos felices y no tenemos bienestar, es porque no hay gratitud en nuestro corazón. Y el Señor aquí está diciendo a la nación de Israel, te vas a alegrar delante de Jehová tu Dios. Pero no solamente tú, dice tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el extranjero, el huérfano, la viuda, todo lo que está en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. Y algo le dice muy importante, le dice Dios a la nación de Israel, acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Acuérdate de dónde Dios nos sacó, acuérdate de dónde Dios nos llamó. Acordémonos, hermanos, acordémonos. El día de ayer le daba un mensaje a Kellori por estar delante del Señor, por cumplir años. El día de ayer fue un día especial. El Señor le hacía acuérdate, y cuando nos dice acuérdate, es decir, ten en cuenta y ten en tu memoria.
no olvides, ten en tu memoria, le está diciendo el Señor, ten en tu memoria que tú fuiste siervo. Éramos esclavos. Éramos esclavos y ahora el Señor nos ha traído a abundancia. Por eso dice aquí que estas ofrendas eran una presentación, hermano, del trabajo de Israel al Señor. Y de esta manera reconocían que el autor de las cosechas era Dios, el Señor mismo. Él era el autor. Por esa razón, no podían comer nada de la cosecha hasta que las primicias se ofrecían a Dios. Yo no sé sus primeras horas cuando despierte, cuál es su primicia que ofrece a Dios. Qué adoración, qué alabanza, qué gratitud le ofrece a Dios. Cuando usted recibe algo, una bendición de parte de Dios, yo no sé qué primicia que presenta a Dios. Yo no sé cuánto, cuando usted recibe su sueldo, qué es lo que usted hace delante de Dios. Yo trabajé por 19 años y yo aprendí mi fidelidad con Dios. Y lo primero que yo hacía cuando yo recibía mi sueldo lo primero es Dios. No de lo que me rebajaban de la despensa, porque a veces como trabajadora del instituto, del seguro social que yo trabajé, nos daban una prestación para ir a una tienda a surtir despensa y surtir hasta muebles. Yo no surtía eso y luego decía de lo que me sobra, no, de lo neto que Dios me había dado. Lo primero a Dios, porque fíjese, por esa razón dice, no podían comer nada de las cosechas hasta que las primicias eran ofrecidas al Señor. Dios era y aún es dueño de la tierra. Dios es dueño de todo, hermano, en nuestra vida. Por eso comer antes, la nación de Israel, comer antes de ofrendar a Dios, hubiera sido un acto de ingratitud. No podían comer, y lo vimos la semana pasada, no podían comer nada hasta que le presentaran al Señor su primicia de esa cosecha que ellos habían levantado. Por eso estas fiestas manifestaban el hecho de que Dios era su rey y ellos una nueva creación para sus bendiciones. Y si nos dice que usted dice, bueno, ¿dónde dice que él era su rey? Mire, cuando el Señor habla a Moisés en Éxodo 19, en el versículo 6, cuando Dios le dice a la nación de Israel a través de Moisés, dice, vosotros me seréis un reino. Ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué quiere decir? Que si él tenía un reino, él era el rey. Él es el rey. Y ellos eran ahora una nueva creación para recibir sus bendiciones, porque antes eran esclavos. Por eso la Pascua celebraba la liberación de Dios de esa esclavitud en la que ellos habían vivido. Con la Pascua, la vieja levadura fue cortada a Israel y ahora recibía una nueva vida. Por eso ellos celebraban, después de la Pascua, ya vimos, celebraban también los panes sin levadura, porque ahora era cortada el pecado, la iniquidad, y ahora iban a iniciar una nueva vida. Por eso Pentecostés también celebraba la entrega de la ley de Dios en el Sinaí. Si usted recuerda, en el Sinaí, en este capítulo 19 de Éxodo, cuando dice en el versículo 10, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí.
50 días habían pasado, habían transcurrido desde que la nación de Israel había salido de la esclavitud. 50 días. Por eso imagínense, pueblo, le digo, esto tiene un simbolismo. Todas estas fiestas tienen un contexto, un significado simbólico, pero también profético. Porque había pasado 50 días, sale la nación de Israel, pasan 50 días, y en los 50 días el Señor le habla a Moisés y le dice: santifica al pueblo, porque yo, dice, voy a descender a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y dice el versículo 16: y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo a recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía con voz tronante. Ahí se presentó Dios a los 50 días de que habían salido de la esclavitud. Cuando Dios habla, hermanos, tembló el monte Sinaí. Por eso cuando usted y yo, cuando Dios nos habla en este lugar, tenemos que temblar y tenemos que adorar y tenemos que exaltar al Señor. No debemos de estar indiferentes a lo que Dios nos dice. Esto sucedió, por eso en el Sinaí, en ese monte Sinaí, Israel fue renovado por el Señor, quien vivía en medio de ellos. Dios vivía a través de esa nube y de esa columna, día y noche estaba con ellos, pero estaba en esa columna y en esa nube. Y ahorita vamos a ver algo maravilloso que después sucede. El gran momento de la salvación en el Antiguo Testamento era el éxodo de Egipto, y fue renovado en la Pascua y cumplido en el Pentecostés. Ahora, en un gran momento de salvación, hermano, en el Nuevo Testamento, ahora es la muerte y la resurrección de Jesucristo, que Él es nuestra Pascua. Ese cordero que fue, dice, ese que fue llevado como cordero, fue llevado al matadero. Dice que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él derramó su sangre para salvarnos, para libertarnos del pecado, de la esclavitud en que vivíamos. Por eso dice que en su muerte la vieja levadura fue cortada, fue quitada esa levadura. Esa levadura dijimos que simbolizaba el pecado. Por eso fue resucitado, fíjese, el día después del sábado, durante la fiesta de los panes sin levadura. ¿Recuerda la semana pasada que hablábamos de las primicias? Él precisamente resucitó al tercer día como una primicia delante de Dios de resurrección. Es decir, fue resucitado como las primicias, ofrecido a Dios y recibido de nuevo. Esto dio inicio a una nueva vida. Fue resucitado, hermano, en el octavo día. Si usted cuenta de domingo a domingo, eran 8 días. Así dice, en el día de la nueva creación, porque usted y yo somos una nueva creación. Ahora, desde el día de la resurrección de Jesucristo a su ascensión, hermano, Él cuando resucitó, Él estuvo 40 días con los discípulos. Y lo podemos ver ahí en Hechos. Vamos a Hechos capítulo 1. Nos narra donde el Señor Jesucristo está hablando. El Señor Jesucristo dice la promesa del Espíritu Santo.
Por eso dice en el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuántos días? Y hablándoles acerca del reino de Dios. Mira, hermano, ahora vamos a ver el cumplimiento de esa gran cosecha. Y ahora podemos ver el cumplimiento también de cuando Dios les entregó a la nación de Israel las tablas de la ley. Las tablas de la ley, cuando Dios le habló en ese monte y les dio los mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Pero ahora vemos aquí al Señor resucitado. Lo vemos resucitando, pero Él está con ellos durante 40 días. Dice, y les habló acerca del reino. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, del cual les dijo, oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No les dijo cuándo. No les dijo espérense tantos días. Ya había estado con ellos 40 días. Había caminado con ellos, había dado instrucción con ellos. Imagínense, después de que Jesús resucitó, no se presentó ante la multitud, a los que lo habían crucificado, a los que le habían gritado crucifícale. No se presentó a ellos, se presentó a quienes, a sus discípulos, a sus seguidores, se presentó ante ellos. Y Él dice que les estuvo hablando acerca del reino 40 días, que no están escritas, hermano. Todo lo que Él les habló acerca del reino, no lo habla la Escritura. Pero ¿qué les hablaría durante 40 días el Señor? Les habló acerca del reino. Imagínense la enseñanza tan fuerte, tan profunda, tan maravillosa que el Señor les ha de haber hablado. 40 días estuvo con ellos. Les había mostrado sus manos. Ahí estaban los huecos donde habían estado los clavos y lo habían traspasado. Ahí estaba su costado traspasado. Ahí estaban las marcas de sus pies que habían sido traspasados por los clavos. Ahí estaban. Y el Señor y ellos lo estaban viendo. Todos los días, 40 días, estuvieron viendo las cicatrices. Estuvieron viendo que verdaderamente Él era. Uno le había dicho a uno, ven, mete tus dedos en mis heridas, mete tu puñado aquí en mi costado. Y que le dijo, cree y no seas, dijo, no seas incrédulo, porque bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y Él estuvo 40 días, hermano, con ellos, hablándoles acerca del reino de Dios. Qué profundidad de enseñanza, de riqueza les ha de haber compartido el Señor. Ha de haber sido algo maravilloso y algo glorioso, pero que no está escrito. No lo escribieron ninguno de los apóstoles, lo que sucedió, lo que les habló. Pero algo maravilloso estaba sucediendo en esos 40 días. Y les dijo, pero esperen la promesa del Padre. Y le dijo, dentro de no muchos días. Y luego nos habla en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas,
dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dijo: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. ¿Qué han de haber sentido los discípulos de haber estado 40 días con ellos? Y les dice, ya les había dicho, es necesario que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, que los va a guiar a la verdad y a la justicia. El Espíritu Santo que iba a estar con ellos y que iban a hacer aún cosas mayores, porque él ahora iba a ir al Padre. Ahora los había consolado y ahora él había ascendido al cielo y ellos lo habían visto ir en esa nube. Pero no solamente lo vieron, sino recibieron una gran promesa, que él regresará. Y esa palabra, esa promesa está por cumplirse. Y los que hemos creído en el Señor esperamos su venida. Así como dice, así como en una nube fue llevado, en una nube va a venir. Pero luego nos dice en el versículo, nos dice más adelante en Hechos, nos habla acerca de cómo después eligieron al sucesor de Judas. Lo que hicieron, pero ellos, dice después, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El Señor les había dicho que esperaran y que no se fueran de Jerusalén, sino que ellos esperaran la promesa. Entonces aquí ellos van de camino a un día de reposo. Dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesús tenía hermanos, porque nombró a los discípulos, por eso está bien especificado. Menciona a los 11 discípulos y luego menciona a las mujeres que habían estado ahí también esperando esta promesa, y luego menciona a su madre, a María, y luego menciona a sus hermanos. No da los nombres, pero dice a sus hermanos. Dice, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número. 120 personas estaban ahí reunidos en un aposento alto. Ahí estaban, ahí se reunieron y ellos estaban orando. Y algo sucede. Dice, en ese tiempo eligen al sucesor de Judas, y dice que ellos toman al que va a ser el sucesor, y dice que fue Matías el que tomó el lugar de Judas. Y ellos ya se completaron los 12 discípulos y estuvieron ahí. Pero en el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué día había llegado? Había llegado la fiesta. Era un día de celebración. Era un tiempo que el objetivo era de gratitud a Dios.
Y el Señor les había dicho en Éxodo y en Deuteronomio, les había dicho que esa fiesta iba a ser perpetua por todas las generaciones. Ellos tenían que celebrarla. Por eso vemos más adelante cuánta gente estaba ahí presente, porque era un tiempo de una festividad en el cual todos los judíos tenían que ir a esa fiesta, porque iban a dar gracias a Dios, porque era el tiempo de las cosechas y venían a agradecer a Dios y a traer esa ofrenda para Dios, traer de lo que Dios les había bendecido en lo que ellos habían sembrado, en sus cosechas. Por eso llegó el día de Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50. Y dice, y estaban todos unánimes juntos. Ellos estaban ahí. Ese día les llegó la fiesta, reunidos en el aposento alto. Ellos estaban ahí en ese lugar alto. Me imagino que estaba un lugar como ahorita hay, no sé si ustedes, los que han ido a la Nueva Esperanza, ¿dónde está el lugar? Está en una montaña. Me imagino que estaba algo así en alto. Pero ellos estaban ahí unánimes. ¿Y qué sucede? De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hermano, 50 días después que la nación de Israel había salido de la esclavitud, el Señor vino, y cómo se presentó, con relámpagos, con truenos, y dice que humeaba, y dice que como fuego. Se repitió la historia. Ellos habían vivido ese Pentecostés, lo habían vivido en ese lugar, en el monte Sinaí, y habían visto los truenos, los relámpagos, y cómo Dios hablaba como de trueno. Pero ahí en el cumplimiento, ahora en el cumplimiento profético, estaba el Espíritu Santo, estaba Dios hablando, apareciendo lenguas repartidas como de fuego. ¿Y qué sucede? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y lo dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Muchos habían sido esparcidos a otras naciones en el tiempo que fueron llevados cautivos, pero ellos era una fiesta que tenían que celebrar, y ellos llevaban al pie de la letra esas fiestas. Por eso habían ido a Jerusalén. Ahí estaban ellos, dice, y hecho este estruendo. Hubo un estruendo, hermano, como el estruendo que hubo cuando Dios le dio las tablas de la ley para la nación de Israel, hermano. Le dio la instrucción. Ahora, esa palabra que Dios les había dado, esa palabra estaba como que esa promesa estaba siendo otra vez proféticamente, se estaba cumpliendo en ese lugar, en esa montaña, en ese aposento alto, porque dice que se hizo un estruendo. ¿Y qué sucedió con el estruendo? Se juntó la multitud y estaban confusos, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados. ¿Qué estaban diciendo? ¿No son todos estos gentiles, no son galileos, perdón, todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Habían venido de otras naciones, muchos habían nacido en otras naciones, y ahora ellos juntamente con sus padres estaban yendo a la fiesta y estaban oyendo que el Señor les había repartido según el Espíritu les daba que hablasen. Hablaron idiomas de otras naciones. Por eso ellos estaban atónitos, diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Estaban perplejos, maravillados de lo que estaba sucediendo. En el Antiguo Testamento Dios se había dado la ley. Ahora Dios estaba presentando esa palabra que les había dado, hermano. Esa palabra ahora estaba cumpliéndose en el día del Pentecostés. Por eso no es casualidad las fechas que Dios dijo de las fiestas de la nación de Israel. Todo tenía una enseñanza y tenía un símbolo profético de lo que iba a suceder. Y aquí estaba el cumplimiento. En el Antiguo Testamento fue la ley de Dios. Ahora en este Nuevo Testamento o en este nuevo pacto lo podemos ver, como dice Ezequiel capítulo 36 en el versículo 26, cuando dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. En aquel tiempo Dios había escrito las tablas de la ley en piedra. Era en piedra donde Dios estaba hablando. Estaba la voz de Dios, el dedo de Dios escribiendo la ley de Dios. Pero ahora en el nuevo pacto Dios estaba escribiendo esa ley, esos estatutos, esa palabra, lo estaba escribiendo en los corazones. Estaba haciendo algo vivo, algo real en la nación de Israel. A esos 120 hombres que habían estado ahí, no se dice cuántos días estuvieron, pero 40 días habían estado con el Señor Jesucristo. Lo habían visto, habían oído sus maravillas, la enseñanza del reino. Pero ahora después en el Nuevo Testamento se estaba cumpliendo a través de esa fiesta del Pentecostés. El Espíritu Santo estaba escribiendo en la tabla de su corazón la palabra, hermano. Maravilloso el Señor estaba escribiendo ahí en sus corazones esa palabra que él había escrito en esas tablas de piedra. Ahora estaban siendo escritas en sus corazones, porque tú podrás tener palabra, pero si no hay espíritu, entonces no hay vida. Tienes que tener la palabra y el Espíritu de Dios dentro de ti. Podrás saber palabra, podrás conocer la liturgia, todo lo que hace, pero si no hay espíritu, necesitas el Espíritu Santo que te dé vida, y para que en tu corazón sea grabada esa palabra en tu vida, en tu espíritu. Aleluya. Y aquí estamos viendo ahora a la nación de Israel, a los 120. ¿Y qué sucede cuando toda la gente estaba diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está sucediendo? Pero desde el versículo 14 al 37 se levanta el apóstol Pedro y empieza a dar todo un discurso, toda una enseñanza de todo lo que había sucedido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y luego le dice en el versículo 36, le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón
de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y el mensaje de hoy sigue siendo el mismo: arrepentíos, arrepiéntanse, para que puedan recibir el perdón de pecados y puedan ser llenos del Espíritu Santo. Por eso dice que así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día del Pentecostés. ¿Cómo? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas se añadieron en ese día? Como 3,000 personas. Hubo la cosecha más grande en la historia de convertidos al Señor. Cristo había sido las primicias. Ellos habían sido instruidos, pero ahora a través del Espíritu Santo y de la predicación de Pedro, lleno del Espíritu Santo, 3,000 personas se añadieron. Después de estar 120 hombres y mujeres buscando al Señor, orando, se convirtieron 3,000 personas. La gran cosecha para el Señor Jesucristo. Y usted y yo seguimos siendo esa cosecha. Y cada alma que usted y yo podemos traer y compartirle de Cristo y se convierta a Cristo, es traer al Señor esa cosecha de lo que usted. Por eso cuando usted siembra la palabra, siembre la palabra, siembre la palabra, Dios en su momento va a traer esas almas, las va a traer y les va a añadir. Pero tenemos que tener palabra y espíritu para poder dar fruto y fruto abundante, hermano. Ahí está el cumplimiento de la palabra del Señor en este Pentecostés, hermano. Esa celebración, esa gratitud a Dios. Imagínense los apóstoles asombrados para bautizar a 3,000 personas. Y dice la escritura más adelante que cuando Pedro predicó el segundo mensaje, se convirtieron 5,000 personas. 5,000 y 3,000, 8,000 personas. Una gran cosecha la trajeron y la presentaron delante del Señor. Yo te invito en esta hora que te pongas de pie, hermano. Póngase de pie, hermano. Yo no sé si usted ha pedido y anhelado al Espíritu Santo en su vida. Yo no sé si usted hace cuánto lo sintió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, puede estremecer tu vida. A ellos los estremeció el Espíritu Santo. Los estremeció, dice que vinieron como lenguas como de fuego. Ese fuego representa el poder de Dios. Representa la presencia de Dios. Representa el quitar y el quemar todo pecado de nuestra vida. La limpieza, la pureza. Así como en aquel tiempo les dijo, van a venir, pero van a venir limpios. Van a venir limpiados. Aún internamente y externamente. Y él habló con voz tronante. En la presencia del Señor tiembla la tierra. Su palabra nos tiene que hacer estremecer, hermanos. Su palabra nos tiene que llevar al arrepentimiento y a la humillación delante del Señor. Su palabra tiene que transformar nuestras vidas. Su presencia, su Espíritu Santo tiene que ir transformando nuestros corazones. No podemos seguir siendo los mismos cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Por eso necesitamos todos los días al Espíritu Santo, porque todos los días caminamos y nos ensuciamos y nos contaminamos con lo que vemos, con lo que oímos.
Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo te puede hacer llorar, te puede hacer reír, te puede hacer estremecer, pero es el Espíritu Santo el que lo hace. Porque si un monte temblaba, el monte tembló a la presencia del Señor, cuánto tú y yo tenemos que temblar a la presencia del Señor. Cierra tus ojos si tú quieres venir aquí al altar y tú quieres decir: aquí estoy, Espíritu Santo, aquí estoy, Espíritu Santo. Yo quiero sentirte, yo quiero que tú me des vida, que tú, Señor, estés cada día trabajando en mi vida, en mi corazón. Maravilloso Espíritu Santo, maravilloso. Rachel, te voy a pedir que puedes venir a cantar. Maravilloso Señor. Tú y yo necesitamos ser diferentes. Tú y yo tenemos que celebrar, de tener ese Pentecostés dentro de nosotros. Esa celebración, ese gozo, esa alegría, pero también esa gratitud por lo que Dios hace, quiere hacer en tu vida. Oh, maravilloso Espíritu Santo. Oh, maravilloso Espíritu Santo, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, Espíritu Santo. Tú quieres hacer, Señor, estremecer nuestra vida. Podemos llorar ante ti, Señor. Podemos ser estremecidos con tu presencia, Señor. Oh, maravilloso, maravilloso, Señor. Aquí estamos en esta hora, aquí estamos. Aquí estamos, dígale: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Si usted no lo ha tenido, el Señor quiere darle el Espíritu Santo. El Señor dice que Él le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Necesitamos todos los días esa llenura, ese poder, esa unción que transforma nuestras vidas, que cambia nuestras vidas. Clame al Señor, dígale al Señor: aquí estoy, Señor.